El duelo es con algo que constantemente nos vemos confrontados, pero que no mucho hablamos o nos damos cuenta de que estamos en un proceso de duelo. Hola amigos, hoy vamos a hablar de un tema muy especial, como ya lo viste al principio, que es el duelo, y vamos a ver las etapas del duelo y también vamos a ver qué cosas o qué situaciones nos meten en un proceso de duelo. Porque muchas veces hablando de duelo solo nos imaginamos muerte. Sin embargo, hay muchos momentos de nuestra vida o en etapas de nuestra vida en las que nos vemos confrontados en poder pasar en una etapa de duelo. Y yo estaba analizando últimamente porque he estado como que viendo de muy cerca a personas que han ascendido y que me he puesto a pensar en todo lo que dejan, cómo han vivido. Y eso me ha traído a reflexionar ahora para poder compartir con ustedes este tema muy importante, porque me di cuenta de que aquí no tengo mucho contenido del tema, solamente tengo 2 videos. Uno donde hablo del fin de ciclo, que fue justamente antes de que papá ascendiera, que yo no sabía que ese video era para mí, y ahora mismo no sé si este video es para mí, pero yo te lo comparto a ti con amor porque es algo que a mí me surge de un momento y me inspira a hablar de ciertos temas. Recuerdo que en esa época, justamente un mes antes, yo subí ese video donde hablo fin de ciclo. Hablo del nacer, el crecer, la vida, el proceso de la vida y todo esto, ¿no? Sin embargo, un mes después viví esa situación que para mí era algo que yo no quería vivir, que yo no quería llegar. Sin embargo, tengo que admitir que gracias a haber vivido ese momento o esa situación o esa pérdida que para mí era muy cercana, me llevó a aprender, a aceptar y a ver ahora como algo normal y natural, porque lo es. Lo que pasa es que muchas veces nosotros estamos creyendo lo que nos han dicho, pensando de que eso no es bueno, que es negativo, y cuando pensamos en eso nos da mucho miedo. Es más, nos llenamos de ansiedad, de pánico, de angustia, de imaginar que vamos a perder a un ser querido. Sin embargo, cuando nos vemos confrontados, y por eso es que vamos a ver el proceso del duelo necesario e importante a poder hacer, porque cuando no hacemos ese proceso nos quedamos en el impacto del shock, y viviendo en el shock no podemos nosotros avanzar en nuestra vida porque pensamos de que ya no vamos o ya no tenemos derecho a seguir viviendo, a seguir disfrutando de la vida porque nuestro ser querido partió. Sin embargo, porque tenemos un concepto muy errado de lo que es la otra vida, que en realidad es otra vida, es un final de un proceso y es un comienzo de algo mejor. Así que yo ahora, de verdad, les prometo que desde que eso pasó, de hecho yo había pensado hacer un video y llamarlo así como que cuando él partió, mi vida comenzó, o comencé a vivir cuando él partió, porque para mí papá es un maestro. Porque no solo fue mi padre, sino que me ha enseñado en todo mi proceso de vida. Y no ha sido suavecito, porque yo ya muchas veces he hablado de los conflictos que he tenido o de las heridas que he tenido en relación a papá, que gracias a Dios ahora he podido sanar, he podido saltar, y es por eso que ahora puedo hablar libremente desde el corazón, sin dolor, porque he tenido que pasar esos procesos. Pero bueno, eso no es el tema hoy, sino que hoy vamos a hablar del duelo, del proceso del duelo y de las situaciones que podemos vivir constantemente, que no nos damos cuenta que es necesario vivir un duelo. Y porque vamos a ver las fases del duelo para ver en qué nivel tú te encuentras, para que te des cuenta de que, bueno, o ya estás avanzando o realmente te has estancado y te has quedado en una parte donde tienes que es necesario y muy importante que avances hasta llegar al final. Y bueno, las fases del duelo son: tienes tu vida normal cuando de repente sucede esto que te hace entrar en shock. Y sientes esa mezcla de emociones, de miedo, tristeza, y no sabes qué hacer, estás en shock. Luego pasas a la siguiente etapa, que es la negación, donde no quieres aceptar que eso es una realidad. Quieres pensar que eso no es verdad, lo que está pasando. Luego pasas de ahí y llegas a la otra etapa, que es el miedo.
donde no sabes cómo enfrentar esa realidad que estás viviendo, que estás sintiendo, pero que no te agrada y tienes mucho miedo a pensar que eso es real. Luego sientes enojo, por estar sintiendo eso que estás sintiendo y pensando en que quizás hubieras hecho algo para evitarlo. Comienzas a sentir culpa en ti, culpando a alguien, y sientes esa sensación de enojo, de impotencia, iluente, sin fuerzas, con esa mezcla de emociones donde no es agradable y quisieras evitarlo, pero no puedes salir de ese estado. Luego sientes otra etapa en la que llega la resignación, cuando ya comienzas a ver de que realmente eso ha pasado, pero todavía no lo aceptas porque tú piensas que quizás es mentira, pero te resignas a lo que estás viviendo y comienzas a subir en ese nivel donde llega la aceptación y te das cuenta de que realmente eso está pasando, y es en ese momento cuando comienzas como que a hacer algo para resolver, ya sea en ti o en el entorno familiar. Ya has aceptado que eso es real y que está pasando y que te está pasando a ti. Luego llegas ese estado donde ya le encuentras sentido a la vida y que te das cuenta de que tu vida continúa y que es importante seguir avanzando. Y luego pasas a otro nivel donde realmente ya sientes menos dolor, los recuerdos aún te hacen un poco sentirte incómodo, pero que ya realmente tu vida está volviendo a un estado prácticamente normal, donde ya todo ha pasado y te has resignado, has aceptado, ya has comprendido de que realmente eso ha sido una realidad. Y luego pasas a ese nivel donde ya tu vida sigue normal. Sigues una vida con tus proyectos, es más, ya comienzas a aprender y a darte cuenta del por qué, la razón por la que eso pasó. Ya has aprendido una lección y ya te sientes capaz de enfrentarte a la vida sin que eso te bloquee, sin que ese dolor te limite, sino que ya has aceptado de que es parte de la vida y ya pues tu vida continúa. Habiendo visto ya ahora todas las etapas que se viven desde ese momento que comienza ese shock, cuando nos sucede algo, y todo el proceso que tenemos que pasar, ahora vamos a ver qué situaciones nos pueden poner en ese estado o en ese proceso de duelo. Y me cuentas tú en los comentarios si ya sabías de todo esto o realmente pensabas que solamente tenías que ascender a alguien para pensar que estás en duelo. Y bueno, una de las situaciones que nos mete en eso es eso, digamos que la principal o la más reconocida, la partida de un ser querido, el momento que ellos ascienden. Nosotros pensamos que es el shock, el impacto y voilà, nos metemos en esa situación. Sin embargo, estamos expuestos cuando perdemos un trabajo, cuando cambiamos de trabajo, porque no solamente puede ser porque lo perdiste porque te despidieron, sino que porque tú decides irte a otro trabajo, pero como ya has compartido tiempo atrás en este otro, pues hay un proceso de hacer un duelo de lo que ahí viviste. Y luego otra de las situaciones que nos mete en estado de duelo es el perder una mascota. Y eso es muy constante o es muy común o es muy fácil verlo en los niños, porque los niños lloran y esto, pero como adultos también tenemos nuestras mascotas o algo que nosotros apreciamos y que al momento de perderlo de alguna forma, no importa de qué manera, ya sea que se murieron o ya sea que los perdimos, entramos también en ese proceso de duelo. Otra de las razones es el mudarse a otro país o a mudarse a otra ciudad. O sea, el mudarte del lugar donde estabas ya te convierte o te hace entrar en ese proceso de duelo. ¿Por qué? Porque estás dejando esa parte de esa vivencia que tuviste ahí en ese lugar. Otra es la pérdida de amistades. Muchas veces nosotros tenemos amigos con los que nos relacionamos muy bien y que conectamos muy bien, pero que en algún momento, por alguna circunstancia, porque no todo es eterno en esta humanidad, en esta tierra,
todo es perecedero y todo tiene su tiempo y todo tiene su ciclo. Entonces los amigos, ya sea que se van, ya sea que, bueno, que se enojaron o ya sea que nos traicionaron, cualquier cosa que haya pasado, pero que ese que era tu gran amigo se da la vuelta, ya no es tu amigo o tu gran amigo como tú creías, entras en un proceso de duelo. Otra de las situaciones que nos meten en ese proceso es la pérdida de bienes materiales, como por ejemplo, ya sea terreno, ya sea objeto, ya sea cualquier cosa, como digo, que te pertenecía y que de algún momento, de alguna forma lo pierdes. A mí me pasó justamente en un momento cuando perdí una cierta cantidad de dinero que no sabía, en ese momento yo no sabía que entraba en un proceso de duelo, pero claro, te duele y sientes que te hace falta y sientes que lo quieres y sientes que no se hace falta, no se hace fácil soltarlo porque has estado ahí con esa, bueno, en mi caso fue esa cantidad de dinero que también. ¿Por qué les hablo de duelo? Yo lo he vivido y lo he vivido en magnitud. Por ejemplo, cuando me separé de mi pareja, del padre de mi hija, no solamente perdí la relación, no solamente perdí, digamos que yo había perdido parte de mi ser, de mi interior, de mis emociones, de mis sentimientos, porque estaba dañado, sino que también perdí los bienes materiales y tuve que recomenzar de cero. O sea que compartiendo este tema, como les dije, me ha llevado a mucha reflexión, a darme cuenta de que muchas veces sufrimos porque estamos pensando o creyendo otras cosas. Pensamos que cuando alguien se muere, definitivamente ya no lo vamos a ver, o bueno, nos han dicho, y yo sé, y sí. Y no quiero tocar temas religiosos porque no me gusta ni hablar en temas religiosos ni en... Pero es algo que yo he experimentado y me he dado cuenta de que de alguna forma te meten miedo y te hacen creer esto. Si tu pariente no era cristiano se fue al infierno. O sea, eso a ti te duele, creer que tu pariente se fue a sufrir. Mientras que cuando investigas y sabes que hay otras infinidad de posibilidades, te das cuenta de que realmente ese ser querido va a tener su proceso, obviamente, pero no es como solamente te lo habían dicho, que hay infierno y hay cielo. Para hablar de cielo, está claro verlo y saberlo, que el cielo solamente es una dimensión óptica, o sea, la distancia, lo que puedes ver, porque en realidad es espacio, no hay esa parte que podemos decir voy a tocar el cielo, porque cuando estás en un avión ves para abajo y ves otro cielo abajo, sería así, ¿no? Pero solamente es la distancia, una visión óptica que tienes de esa distancia que te hace ver eso azul y pensar que eso es el cielo. Bueno, cuando yo era pequeña también pensaba que Dios estaba en el cielo. Ahora que soy grande y que sé que Dios está en mi corazón, esa fuerza divina es la que me alimenta, me fortalece y me hace creer en Dios, en mí y en mí, en Dios. Así que, bueno, no voy a hablar eso lo voy a dejar para otro video. Ahora estamos hablando del duelo y de la importancia de poder ver las razones o las situaciones que nos meten en duelo para que nosotros sepamos, y por ejemplo nos pasa eso, una pérdida de trabajo, estoy en duelo, me doy mi tiempo de sentir la tristeza, pero primero, como ya lo vimos aquí anteriormente, hay ese proceso donde estás en tu vida normal, cuando te llega el shock, el impacto de lo que te hace entrar en esa situación, y luego sigue el proceso. Como ya lo hemos visto, es importante darnos ese tiempo o ese espacio de poder sentir, porque negar las emociones no nos ayuda, solo nos hace complicarnos, porque ya eso nos viene a traer enfermedades físicas, que al final nos vienen a meter en más problemas. Por lo tanto, es importante de aceptar esa situación. Cuando nosotros aceptamos, casi prácticamente para dejar de sufrir es aceptar. Por ejemplo, cuando nos separamos de una relación, se nos hace difícil aceptar que estamos separados, o antes de salir pensamos, pero ¿qué va a decir la gente? No, porque he fracasado. O sea, eso es lo que nos han hecho creer. Pero entre más rápido aceptemos aquello que nos está doliendo, más rápido vamos a sanar y a salir de ese sufrimiento. Eso se lo aseguro al 100%, pero como yo les digo siempre, no me crean a mí, porque yo no les estoy dando teorías que ustedes tienen que creer. Hagan sus propias investigaciones. Eso es lo que yo he podido experimentar desde mi experiencia, de lo que he podido leer, de lo que he podido averiguar e investigar.
Pero ustedes también tienen derecho y la libertad de poder investigar para poder creer y armar sus propias teorías. Porque es importante eso, para que no nos dejemos llevar, porque si no, siempre vamos a estar sometidos creyendo a lo que nos dicen. Así que eso es importante, hacer reflexión para poder tener criterio propio en nuestra vida. Y bueno, pues espero de que este video sea de bendición para tu vida, de mucha reflexión y sobre todo de muchos cambios internos, y que te puedan ayudar en la vida. Y compárteme en tus comentarios qué te pareció, qué es lo que tú habías pensado, cuántas veces te has visto involucrado en duelo y no sabías, pensabas que solo el duelo era solamente perder a un ser querido o a alguien cercano. ¿Qué te parece? Compártelo con más personas para que también puedan darse cuenta de que es importante darnos ese tiempo para poder sentir ese dolor, para poderlo gestionar, para poderlo sanar. Sígueme en mis redes sociales, ahí estoy compartiendo mucho contenido. Actualmente estoy con el curso de madres solteras, donde hay una plataforma donde tenemos ese grupo de mujeres que nos estamos ayudando mutuamente. Si tú conoces a una mamá soltera, invítala a que sea parte de este gran grupo de mujeres que nos estamos apoyando. También está el libro que está en Amazon. Bueno, hay mucho contenido que lo he hecho con mucho amor desde mi experiencia, porque no hay mejor maestro que aquel que ha vivido ese dolor. Bueno, los dejo hasta aquí y los leo en los comentarios y nos vemos en un próximo video. Bye bye.